abuelas.org.ar. Y si una de esas abuelas te está buscando, ¿no te gustaría conocerla? Federación del Personal de Vialidad Nacional. En las rutas nacionales, dignificando al trabajador y trabajadora vial. Con la fuerza de los hechos, seguimos creciendo. Sindicato del Seguro. Tenemos futuro. SADOP. Más de 70 años junto a las y los docentes de escuelas de gestión privada. Sumate. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música. Porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas queda la palabra. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. La gráfica. Tu sonido. Nuestro sonido. Bueno, acá estamos en el aire, llegó Claudia Neira, nuestra invitada especial, nuestra compañera, a quien le agradezco que esté acá con nosotros. Acá, ya. Sí. Ya estamos. Bueno, me alegro. Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Y no, contento que estés con nosotros y aparte, antes de pensar con las preguntas y con el programa en sí, quiero hacer realmente agradecerte, porque te pusiste la campaña al hombro, que vamos a hablar ahora de eso, ¿no? Me parece que fue muy bueno y me parece que lo hiciste con un criterio maravilloso, el tema del manejo de los comandos. Bueno, a nosotros nos tocó tener el comando de la Comuna 1 y por eso lo puedo decir con fundamentos, ¿no? Se manejó todo muy bien y me parece que salió muy bien toda esa parte organizativa. Lo que por ahí vamos a charlar un poquito ahora, si estamos de acuerdo en qué campaña se hizo, si se logró el objetivo, si no se logró el objetivo. Así que te doy la bienvenida, gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias, Víctor. Para mí también es muy bueno estar acá. También el reconocimiento en voz a toda la militancia que hubo de las distintas comunas, que la verdad es que se pusieron, realmente la militancia la que se puso al hombro la campaña, con algo que es lo que teníamos en la cabeza, que era recorrer cada una de las casas, esto de poder caminar circuito por circuito, que es algo que hicimos toda la vida, pero que quisimos profundizar en esta campaña, y en eso nuestra militancia, que siempre es un orgullo, creo que respondió, tuvo iniciativa, estuvo a la altura de las circunstancias, y bueno, y eso siempre para nosotros es lo más importante. Sí, la verdad que todo eso se hizo como indicaron los compañeros que se ocuparon del Comando Central, ¿no? Entre ellos vos, que te pusiste la campaña al hombro, yo lo tengo que decir con total honestidad. Pero después también, viste, me estaba replanteando, lo plantean muchos compañeros y compañeras, el tema de la gráfica, que viste el tema del peronismo, el tema de los colores. Bueno, ¿cómo viviste eso vos y cómo lo ves si cumplió el objetivo, no? Mira, yo creo que si hay algo que nos identifica como peronismo es la vocación de gobernar, la vocación de ganar, la vocación de construir poder para transformar la realidad. Y la verdad es que creo que en ese sentido estamos haciendo peronismo en la ciudad desde el momento que tenemos la férrea decisión de más temprano que tarde poder gobernar esta ciudad. Y para eso creo que uno tiene que tener un diagnóstico certero, y un diagnóstico certero implica asumir que esta ciudad, para poderla ganar, necesita construir una inmensa mayoría, que sea más amplia que el peronismo, ¿no? Porque nosotros necesitamos, esto siempre nosotros lo decimos mucho, necesitamos el 50+1 por la constitución de la ciudad. Y el 50+1 de la ciudad no es peronista. Y creo que nosotros tenemos que poder construir algo que siempre hizo el peronismo, que es tener una vocación frentista, una vocación de apertura, de ampliar, de construir con otros. Y creo que eso es lo que se intentó hacer en esta campaña, ¿no? Que lo que se hizo abriendo desde la estética, abriendo desde los actores, también integrando y no perdiendo nuestra realidad. Vos fíjate que esta fue una lista que intentó
tener representaciones muy claras, ¿no? Bueno, está la compañera Noemí del sindicalismo, hay compañeros de las organizaciones sociales, compañeros que representan a la universidad, como el caso de Claudia, bueno, distintas realidades. Y la cabeza de la lista, Leandro, que es una figura que proviene de una tradición radical, que hace muchos años que camina con nosotros, que yo le digo que ya es peronista y no se dio cuenta, le digo muchas veces, pero bueno, que realmente es, creo que puede expresar parte de esa amplitud que que estamos construyendo, ¿no? Sí, igualmente, ¿no? ¿Cómo cuesta, no? Entrar. Y sí, claro. Entrar acá en el porteño y la porteña, qué difícil se nos hace, ¿eh? Se hace difícil, a ver, yo creo que se hace difícil, pero creo que hay un trabajo sostenido, perseverante, que viene dando resultados. Obviamente que en esto yo quiero ser clara, nosotros jugamos esta elección con una vocación que es la de ganar la ciudad, como te decía recién, con lo cual en ese sentido, si vos me decís, ¿estás enteramente satisfecha? No, porque nosotros queríamos ganar, nosotros queremos ganar. Y me parece que está bien reivindicarlo y está bien no caretearla, porque la verdad es que muchas veces nos han dicho, no, porque el peronismo no quiere ganar. No, a ver, el peronismo quiere ganar, lo que pasa es que es difícil. Es difícil, es como, difícil. La otra vez decía Juan Manuel, es como decirle a un radical, che, no querés ganar la matanza. Y, a ver, y sí, claro que querés, pero no es fácil. Ahora, claro que queremos ganar. No se logró, pero sí se lograron un montón de cosas que siguen siendo pasos adelante en lo que venimos haciendo desde hace un tiempo largo. Vos fijate, Víctor, si nosotros en esta elección se hubieran dirimido comunas, nosotros tendríamos 6 presidencias de comunas. 6 comunas. 6 presidencias de comunas. Ahora tenemos una. Sí. Nunca habíamos ganado las otras 5 comunas. Habíamos ganado la 4 en algún momento, después la perdimos. Ganamos 6 comunas. Sí. Ganamos 26 barrios, 26 barrios, y la Libertad Avanza ganó 22 barrios. Ganamos más barrios que la Libertad Avanza. Lo que pasa es que ellos ganaron barrios que tienen mucho caudal de votos, claro, y nosotros barrios que tienen menos caudal de votos. Pero es un paso adelante. Y un paso adelante muy importante es lo que conseguimos con la clase media, con lo que denominamos en general el centro de la ciudad. Vos fijate que ahí ganamos comunas, ganamos barrios, que lo que nos están diciendo es que estamos logrando vincular de otra manera con el sentido común, con las necesidades, con los sueños, con lo que esperan de nosotros sectores de la clase media que en otro momento no se habían identificado con nosotros. Y eso es parte de un trabajo también, ¿no? No, seguro. Ahora es increíble, ¿no? Que la deserción que hubo de electores, pero ¿cómo puede ser? Yo estaba analizando ese mapa, donde más gente hubo a votar fue en los barrios donde ganaron ellos. Increíble. Es así. Villa Urquiza, Saavedra, Núñez, Belgrano. Es así, digo, ahí hay muchas cosas para analizar. Primero, que la deserción y el ausentismo es real. Nosotros obviamente que leemos el desencanto que hay en general de la política. Sí. También creo que es muy acertado el análisis que hacía Cristina el otro día, cuando planteaba que hay un voto que, sobre todo los sectores populares, me parece a mí, que perdió la Libertad Avanza, pero que todavía no volvió a nosotros. Y eso me parece que es importante que lo planteemos, que lo haya planteado con tanta claridad también el otro día Cristina, porque tiene que ver también con una autocrítica, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué nos falta a nosotros para poder recuperar el voto que en algún momento perdimos? Era voto que habíamos perdido y que no está yéndolo a votar a ellos, pero tampoco está volviendo. Entonces, eso es importante. También el ausentismo hay que leerlo con un matiz. Es grande, pero no es, como se dice, del 53%. Es del 63% si se mide el padrón histórico, que es el nacional. Claro. El padrón migrante es muy nuevito y el migrante todavía muchas veces ni sabe que está que hoy puede votar y que ya está empadronado automáticamente. Entonces, eso también hay que leerlo, ¿no? Sí, yo explicaba a mis compañeros que lo mismo que estás diciendo vos, que no era real porque se incorporaron 500.000 migrantes al padrón. Claro. Así que de 2,5 millones nos fuimos a 3 millones. Entonces eso tiene mucho que ver. Pero sí, ya que nombraste a Cristina, yo estaba mirando el
con Ibran Jabrowski a Juan Manuel, ¿no? Y donde él hace unas referencias que son importantísimas a los que conocemos la historia del peronismo, ¿no? Cuando nos querían muertos en el 55, él plantea esto. Hubo gente que tuvo coraje, valor, y salimos con la resistencia peronista. Volvimos en el 73, y después del 73 tuvimos 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, y a pesar de eso, que nos gana Alfonsín, que parecía que estábamos liquidados, porque, digamos, el peronismo lo manejó las 62 organizaciones en ese momento, Herminio Iglesias, Lorenzo y todo ese bolonqui que se armó. Después vino vino Menem, con el liberalismo peronista, que fue algo, digamos, todos coincidimos que fue trágico para el peronismo, y después apareció nuevamente Néstor y Cristina. Y Juan Manuel deja abierta una puerta, ¿no? Por lo menos en mi interpretación. Dice, no, pero, y siempre va a aparecer alguien, dice, que va a tomar esto, y ese coraje va a hacer que el peronismo... Yo decía, ¿estará hablando de Axel? A ver, yo creo que todavía no está claro quién va a ser. Yo creo que más que quién, en realidad lo que tenemos que pensar es en el qué, ¿no? Y creo que ahí algo de lo que decía Juan Manuel me parece que es muy importante y que tiene que ver con cómo reinterpretar y reinventarse para la etapa, para el contexto histórico. Y creo que también lo decía Cristina muy bien el otro día. Nosotros hoy no podemos responder a este país y a este mundo que es completamente nuevo, que viene con estos personajes, ¿no? Como Milei, pero como tantos otros en el mundo, que vienen con un planteo incluso muy violento y muy agresivo, etcétera, pero también con una sociedad que hoy piensa distinto y que tiene otras necesidades y que tiene otras realidades. No podemos responder con las mismas recetas. Claro. Entonces tenemos que cambiar nosotros las respuestas que le damos a la sociedad, porque las respuestas del peronismo no son las mismas para todas las etapas. Sí, obviamente que lo son sus banderas, sí, obviamente que es el sentido final, que es la felicidad del pueblo y poner al pueblo en la centralidad de todas sus políticas, ¿no? Pero si nosotros, por ejemplo, queremos responder al mundo, hablando por ejemplo del mundo laboral, al mundo laboral de hoy, con los niveles de informalidad, pero también con los niveles, con las nuevas plataformas, con la realidad de jóvenes que hoy, la verdad es que si vos les preguntás un poco, ni siquiera ven como una necesidad la formalidad, ¿no? Que si les das a elegir, por ahí dicen, no, yo quiero ser libre, no me interesa, pues no ven el futuro, no ven... ¿Qué ven como jubilación? ¿Qué ven en la jubilación de sus abuelos? No ven ahí una meta, porque claramente... lo que ven realmente es tan triste, ¿no? Que no puede ser un objetivo en la vida de un pibe hoy. Entonces, todo eso nos lleva a tener que repensar. Entonces, claro, ellos te hablan de reforma laboral. Y vos no querés hablar de reforma laboral porque vos decís, no, pará, esto va en contra de los derechos de los laburantes. Ahora, nosotros lo que tenemos que hacer es repensar también las respuestas que le damos al trabajo de hoy, a los problemas que tienen los laburantes de hoy. Y digo, para dar un ejemplo, ¿no? O en materia de seguridad, que es un tema que a mí me apasiona. No, nosotros tenemos que poder dar respuestas eficaces al problema que hoy tiene la gente con la inseguridad, con el narcomenudeo que está a la orden, bueno, Constitución, digo, ya lo sabemos, ¿no? Sí. Terrible lo que vive la gente. Entonces, y nosotros no podemos quedarnos con las recetas viejas o con las que funcionaron en un momento y contestar con eso porque en un momento funcionó. Porque en ese momento funcionó y no es denostar esas políticas, plantear que necesitamos políticas nuevas. Es estar a la altura nosotros de la época, como en su momento otros compañeros estuvieron a la altura de su época, ¿no? Y ahora nos toca a nosotros estar a la altura y dar las respuestas. Entonces, yo creo que eso es lo que tiene que surgir. Tiene que surgir un peronismo que pueda tener esas nuevas ideas. Y la verdad es que yo creo que se está viendo esa necesidad. Cuando uno escucha el planteo de Cristina, va en ese sentido. Cuando uno escucha el planteo de Axel, también habla de ideas nuevas y también va en ese sentido. Otros dirigentes también. Lo que creo que todavía no están surgiendo las ideas. Eso nos falta. Digo, todos sabemos que hacen falta las nuevas ideas, pero las ideas todavía no se están poniendo arriba de la mesa. Entonces, yo creo que hay que dar el paso siguiente, que es dejar de decir que necesitamos construir
nuevas respuestas para dar las nuevas respuestas, porque la sociedad, si no, no va a volver a nosotros. Si no le decimos qué vamos a hacer, ¿cómo vamos a solucionar este problema que hoy vos tenés? Yo lo solucionaría de esta manera. Y mirá, en su momento nosotros la respuesta que teníamos es esta, pero para esta época tenemos esta respuesta. Y eso todavía no lo estamos haciendo. Es un desafío interesante, ¿no? Es un gran debate. Y Totalmente, digo, apasionante además. Sí, no, a mí me parece que también coincido con vos. Y la diferencia que yo veo con el resto de la política es, por ejemplo, que en el peronismo la representación nuestra hoy es más original. Más allá de que por ahí tenemos que plantearnos respuesta nueva, pero yo miraba a los Penato 3 días antes de la elección diciendo que había que estar con los jubilados, que había que tenían que tener un salario digno, que tenían que escucharlos porque eran la experiencia, lo que habían construido la patria, qué sé yo, y después va 3 días después y vota en contra de los jubilados. Esto es una cosa increíble. Insólito. Bueno, pero la verdad es que yo creo que hoy el PRO se está desarmando fruto de su propia incoherencia, ¿no? Porque uno, la verdad que a La Libertad Avanza le puede decir muchas cosas. Yo estoy en las antípodas y me parece que lo que están haciendo al país es lo peor que nos puede suceder, porque a las viejas recetas neoliberales que destruyen desde lo económico al país le suman un clima de violencia, quiebran la paz social, etcétera. Ahora, coherentes son coherentes, ¿eh? Coherentes son coherentes. Ahora, el PRO ha pagado con el rechazo que han tenido este último tiempo, su propia incoherencia. No saben para qué lado van. Yo se los digo en la legislatura. Se arrodillan todos los días con un Milei que les escupe en la cara. Pero se los hemos dicho infinidad de veces. Paren de arrodillarse con una persona que los escupe en la cara, que directamente no les da nada. Bueno, les dejó la mano colgando el otro día al jefe de gobierno. Yo como porteña digo, a ver, es el jefe de gobierno. Institucionalmente es un... ¿Cómo se va a permitir? Es la autoridad. Digo, la verdad que es un saludo institucional que correspondía. Como cualquiera de nosotros hubiera en ese momento saludado al jefe de gobierno. Bueno, así estamos, ¿no? Y bueno, y yendo a tu laburo de ahora, ¿no? De hoy en sí como legisladora, cuesta, ¿no? Cuesta, pero también tenemos, yo trato de ser positiva, ¿viste? Yo creo que no hay que, la gente tiene muchos problemas, entonces yo creo que nosotros que tenemos responsabilidades políticas tenemos que tener una actitud positiva, porque la verdad es que nosotros estamos en un lugar que si nosotros lloramos todo el día y decimos todo lo que no podemos hacer, ¿qué le queda para la gente, no? Que tiene que salir, remarla, pelearla. No, viste, a llorar, digo, el que quiera llorar a otra cosa. Yo creo que nosotros hoy tenemos un bloque de 18 que se va a convertir en un bloque de 20, somos casi un tercio de la legislatura. Lástima que no entró el 21, ¿no? Lástima que no entró el 21. Con una legislatura que está hiperfragmentada, Víctor, hiperfragmentada. Entonces, la verdad es que nosotros tenemos que poder hoy hacer valer esa mayoría. Lo venimos haciendo silenciosamente, a veces no se ve, los compañeros muchas veces no se enteran porque la legislatura no tiene tanta salida hacia afuera, pero nosotros hemos tenido logros. Yo te digo algunas cosas, por ejemplo. Mientras se discutía un presupuesto que se discutió de una manera horrible y que se votó con el voto al final de Marra, que les hizo sacar partidas y hacer un desastre a último momento, nosotros, cuando llegó el momento del código urbanístico y ellos estaban discutiendo todos en el presupuesto y cómo hacían para tener el voto que les faltaba, con un recinto vacío, logramos cambiarle la zonificación al centro de salud 1, que estaban para vender, que lo iban a vender, que se iba a quedar toda esa gente y todos esos profesionales y todos los pacientes sin ese espacio hermoso que hay en Núñez, que hace un laburo maravilloso. Nosotros le cambiamos la zonificación, le pusimos que es exclusivamente para salud y se quedaron sin poder venderlo. Le jodimos la venta. Y lo hicimos así, lo hicimos porque aprovechamos que no estaban los de La Libertad Avanza, porque hablamos uno por uno, porque conseguimos que estén los radicales, que esté la coalición cívica, que estén incluso sectores del PRO que de alguna manera por lo menos nos opusieron. Entonces digo, hay cosas que se pueden hacer. Nosotros impedimos en la Ciudad de Buenos Aires, que supuestamente es la ciudad más de derecha impedimos que se apruebe durante todo este tiempo el RIGI y el blanqueo. En la ciudad no hubo, en la mayoría de las provincias hubo. Nuestra oposición impidió que en la ciudad se apruebe el RIGI y el blanqueo.
Entonces digo, a ver, se pueden hacer cosas, no es que no se pueden hacer cosas. En el código urbanístico, obviamente que no pudimos hacer lo que nosotros queríamos, nosotros queremos un nuevo código urbanístico, pero le incorporamos la posibilidad de que en Constitución, no la posibilidad, la realidad de que en Constitución tenga que haber un área de desarrollo prioritario con un ámbito institucional donde tienen que participar el Estado, vecinos, para poder construir lo que hay que hacer, que es poner en valor ese barrio. Lo mismo en Flores Norte con el tema de los depósitos de los talleres clandestinos. Incorporamos una norma específica en Pompeya, donde hay gente que está envenenada por las empresas que están intoxicados y que tienen cáncer. También incorporamos un área específica, más pequeña de la que queríamos, pero un área. Digo, no es que no se pueden hacer cosas. Todo el tiempo hacemos cosas, no todas las que querríamos y las que queremos hacer el día que gobernemos, claramente. Pero, y si nos organizamos, si la gente participa, si nuestros compañeros de la militancia organizan en el barrio como hacen la mayoría de las veces, las demandas de los vecinos, si los vecinos organizan sus demandas y nosotros podemos ser el vehículo de esas demandas, la fuerza que podemos tener con 20 legisladores realmente es contundente. Y sí, porque tenés el tercio. Tenés el tercio y tenés la posibilidad de articular con otros actores. No, pero aparte, ¿sabés lo que me llama poderosamente la atención? Que han logrado, a pesar de no ser lo que ustedes querían, lo que digamos cualquier peronista, lograron un montón. Pero así todo esto no lo sabe el vecino. No lo sabe el vecino. No lo saben, a ver, yo creo que no lo sabe el vecino en general. Sí, si vos ves en determinados lugares, creo que hay muchos grupos de vecinos que vienen organizando sus demandas, que reconocen en nuestro espacio político un canal que ha sido de vehículo para esas demandas y que los ha acompañado y en muchos casos ha conseguido algunos logros y en otros casos no. Digo, pero esto yo creo que hay muchos vecinos que sí lo ven. En general, la ciudadanía que no accede a la legislatura, muchas veces esto no lo conoce. Y lo que yo creo que hay que construir en la etapa que viene es la articulación con otros sectores con los que nosotros tenemos que poder empezar a ampliar la estrategia. Entonces, en la legislatura nosotros vamos a tener para diferentes temas la posibilidad de construir distintas mayorías. Y eso va a estar en nosotros, la capacidad que tengamos para poder ser eficaces y para poder ser contundentes, ¿no? Sí, eso es cierto. En San Telmo, por ejemplo, hay varios grupos de vecinos autoconvocados, ¿viste? Pero nosotros, Luciana Grossi, que es de nuestro espacio, es comunera, nos encargamos de informar estas cosas que tienen que ver con nuestro barrio y con nuestra comuna. Nosotros, lo decimos con orgullo, le ganamos por 11 puntos a la Libertad Avanza. Una cosa inédita. Sí. Los dos circuitos de San Telmo los ganamos por 11 puntos. No es porque estemos nosotros, pero es el lugar donde estamos nosotros, pero también, donde tenemos nuestro laburo obvio, político, ¿viste? Entonces, bueno, son cosas que pasan y que muchas veces, la verdad que muchas veces no se saben. Y está muy caído San Telmo, hay mucho problema con la iluminación, yo creo que el vecino también ha ido viendo mucho problema con la seguridad. Creo que eso también ha hecho que obviamente el PRO no haya podido repuntar ahí, ¿no? No, el PRO es maquillaje. Te puso los adoquines, te puso, sí. Cosa que, ojo, yo estaba de acuerdo, ¿eh? Sí, claro. Porque a mí me tocaron los adoquines, las lamparitas, yo vivo en la calle Bolívar, entre Cochabamba y Garay, pleno San Telmo me tocó, pero más allá de eso también se fue transformando por la economía. El mercado San Telmo, que era un lugar donde iba a comprar todo el barrio, la verdura, la carne, qué sé yo, hoy se transformó en un lugar turístico con comedores, ¿Sí? Y la gente se enoja. Y yo muchas veces le digo, pero esta transformación pasó porque se transformó la vida de los argentinos, no es que el tipo que vendía fruta, si no podía vender un tomate, ¿qué se iba a quedar acá? A ver, yo creo que ahí nosotros tenemos en la ciudad un tema que es cómo armonizar intereses, porque la verdad es que los barrios luchan por no perder sus identidades, los mercados obviamente tienen sus dinámicas, pasa mucho con la construcción, ¿no? Toda la discusión que dimos con el código urbanístico. Nosotros decíamos, muchos barrios que lucharon durante mucho tiempo para no perder la identidad, porque de la mano del código urbanístico se encontraron de golpe con alturas en barrios de casas bajas, o con emprendimientos gastronómicos que terminaban siendo un poco lo que vos estás contando, claro, polos gastronómicos en un barrio tranquilo, ¿no?
Yo creo que ahí hay un tema que nosotros como fuerza política tenemos que tener en cuenta, que nosotros tenemos que poder armonizar los intereses de la sociedad, y en ese sentido hay una palabra que para mí es clave, que es la planificación. El Estado debe planificar y debe incentivar y debe orientar. Entonces, bueno, a ver, el gastronómico tiene que estar, claro que tiene que estar. Ahora, está en el Estado, desde la planificación, orientar con incentivos, orientar también con la normativa hacia dónde se dirige el que quiere invertir en gastronomía, el polo gastronómico, ¿a dónde va a haber un polo gastronómico? ¿No? Que la planificación surja de los incentivos que por la libre tiene el mercado. Nosotros no creemos en ese modelo, creemos en el privado, pujante, invirtiendo, generando, y también queremos en un Estado que oriente, que planifique y que en diálogo con ese privado oriente esa inversión hacia el lugar que le sirve a la ciudad y que no choca con los intereses de los vecinos o con las identidades de los barrios. ¿Es fácil? No es fácil. No es fácil, no es fácil. Digo, vos tenés un montón de actividades que no son fáciles de poder, incluso desde la planificación, orientar. Digo, vos, por ejemplo, ¿a dónde pones en una ciudad los talleres o los depósitos textiles? Que es el drama que tiene Flores Norte, que de golpe pasó de ser un barrio residencial a que haya edificios enteros que son depósitos textiles, con un riesgo para la gente terrible. Pero vos como Estado, eso tenés que definir cómo planificás y la primera definición es en qué lugar de la ciudad yo puedo generar un área que pueda ser textil y que pueda estar adaptada para que pueda haber de golpe un taller o un depósito textil. Claro. Las metaleras, problemón de Constitución. Bueno, todas las metaleras pueden estar juntas, tenemos que diversificar, o tiene que haber una zona donde pueden haber metaleras. Bueno, todo eso es planificación, no es sí o no. Digo, no es nada o todo. Nosotros en el Código Urbanístico decíamos, bueno, los barrios que quieren que se corte con la construcción porque quieren preservar su identidad, bueno, a ver, en las avenidas que se construya, porque en algún lado hay que construir, y porque el que se muda a una avenida, y bueno, sabe que va a vivir, que va a haber edificios. Claro. Ahora, en medio de un barrio de casas bajas, que no me hagan una torre. Digo, también hay que tener un poco de sentido común, ¿no? Que creo que falta a veces. Sí, bueno, en Caballito lo destruyeron. Si no te destruyen, pero digo, por eso digo, me parece que nuestro proyecto político no es un proyecto de todo o nada, es un proyecto de síntesis, de armonización de intereses y de planificar en función de poner en el centro a la vida de las personas de carne y hueso, y que eso implica no destruir la actividad económica, no destruir la construcción en una ciudad que es importantísima, ni que tampoco el mercado destruya la vida de la gente. Claro, claro. Bueno, esos son temas, la verdad que son importantísimos, que tenemos que dar la pelea. Y otro tema que yo sé que a vos te involucra, porque lo mencionaste, el tema de la seguridad, el tema de las cárceles. ¿Por qué la ciudad no puede tener una cárcel? Yo no, digamos, viste el problema que hay ahora con Devoto, y todo esto de la cárcel que no se construyó nunca, que hay que llegarle a la provincia, y bueno, y qué sé yo, ¿cómo estamos ahí? Mira, ahí lo que pasa es que hubo una gran improvisación. En pandemia se suspendió, se acotaron los ingresos a las cárceles federales. Hasta ese momento había un convenio entre el sistema penitenciario federal y la ciudad, donde el sistema penitenciario federal, con sus cárceles federales, albergaba a los detenidos de la ciudad, que en su gran mayoría eran detenidos cuyas causas tramitaban en la justicia nacional ordinaria, porque recordemos que nuestra ciudad, como tiene una autonomía reciente, todavía no ha logrado que la justicia penal en su totalidad se transfiera a la ciudad. Entonces nosotros tenemos algunos juzgados de la ciudad con algunos delitos que fueron transferidos menores, pero la mayor parte de los delitos, por ejemplo, si me roban en la esquina, va el robo a un juzgado nacional, cuando en cualquier provincia sería un juzgado provincial. Claro. Entonces, como los detenidos en su mayor parte son de juzgados nacionales, había un convenio donde el sistema penitenciario federal albergaba a esos detenidos.
En pandemia eso entró en crisis porque no se podía por el hacinamiento, entonces se puso límite a los cupos y empezó toda una situación de la ciudad de qué hacer con sus detenidos, ¿no? En el mientras tanto se estaba construyendo la cárcel de Marcos Paz, que no era para estos detenidos, sino que era para poder trasladar la cárcel de Devoto, que es una vieja promesa, a los vecinos. Esa cárcel de Marcos Paz tenía un convenio que se había hecho entre Macri y Larreta cuando eran gobierno ambos, y requería una inversión de ciudad y de nación. Bueno, Larreta en un momento dejó de invertir en esa cárcel y esa cárcel se suspendió la construcción. Y en el mientras tanto se acumulaban detenidos que ya no te recibía el Servicio Penitenciario Federal en Devoto, y entonces ¿a dónde van cuando no hay lugar en las cárceles? A las comisarías o a las alcaidías. Y ahí empezó a crearse este monstruo que nosotros le decimos con Leandro Santoro las mini cárceles que están distribuidas en la ciudad, porque los vecinos no saben que por ahí a 3 cuadras tienen una cárcel pequeña de 50, 60 detenidos. Y esto creció y entonces en un momento explotó. ¿Por qué? Porque Patricia Bullrich, lejos de lo que ella decía antes, que había que recibir a los detenidos en el Servicio Penitenciario Federal, cortó esto y no le dio ninguna solución a Jorge Macri, siendo ambos incluso socios, digo yo, ¿no? Claro. Entonces, los detenidos pasaron en este último gobierno de 1.000 y pico a 2.500. Hoy tenés 2.500 en comisarías y en alcaidías de la ciudad. En un momento hicieron una conferencia de prensa Jorge Macri y Patricia Bullrich y dijeron, tenemos la solución, acordamos todo. Dijimos, bueno, le va a recibir los presos. No, él parado, ella parada muda, diciendo acá llegamos a un acuerdo con Patricia Bullrich, voy a hacer cárceles container para poder... Sí. Es genial, pero entonces ¿para qué te parás con ella si no te dio ninguna solución? Claro. Para hacer cárceles container no la necesitas a ella. Bueno, así lo han maltratado todo este tiempo y se ha dejado maltratar, ¿no? Y bueno, hoy la situación está así. ¿Nosotros qué decimos? Que tenemos que avanzar, que ahora se va a avanzar en la legislatura con la discusión de tener un andamiaje institucional del Servicio Penitenciario Federal, de los juzgados de ejecución penal, de la ley de ejecución penal, y que hay que pensar en el espacio físico donde se van a albergar a los detenidos en la Ciudad de Buenos Aires. Ahí hay una discusión entre Nación y Ciudad donde se supone que va a haber un traspaso del Servicio Penitenciario Federal a la ciudad, que no se sabe en qué va a consistir. Se reanudó la construcción de la cárcel de Marcos Paz, pero eso se supone que es para el traslado de Devoto. Nosotros lo que decimos ahí, que Jorge Macri tiene que ponerse un poquito las pilas para no ser guaranga y imponerse de que los cupos que van a quedar en Marcos Paz, que son 700 aproximadamente, queden para la ciudad y para dar respuesta al problema que tenemos. Todavía ni eso le aseguraron, que si terminamos de construir Marcos Paz, se trasladan los detenidos de Devoto y lo que sobra, todavía no tenemos asegurado que nos lo van a dejar para solucionar el problema. Entonces, bueno, yo creo que hay soluciones. Es muy difícil pensar en una cárcel en la ciudad porque es muy incompatible el movimiento de una cárcel con el movimiento de una ciudad como la Ciudad de Buenos Aires. Se puede pensar en hacer convenios con provincia como el de Marcos Paz. Se puede pensar en una cosa mixta de eso para los presos más con delitos mayores y tener algunas unidades pequeñas para los detenidos de delitos menores que tienen por ahí incluso salidas o procesados. Bueno, eso se puede pensar en el marco de la ciudad. Pero bueno, hay que sentarse y trabajar. Nosotros propusimos desde hace mucho tiempo que se habilite en el marco del Consejo de Seguridad que existe en la ciudad, que existe desde la Constitución de la ciudad y en una ley, pero que no está implementado, que no funciona, que lo hagan funcionar, que cumplan con la Constitución, que cumplan con la ley, que convoquen al Consejo de Seguridad, que armen una comisión en ese marco y que nosotros como oposición queremos ser parte de la solución. En ese marco institucional nos sentamos con ellos a buscar una solución. Ahora vos fíjate toda la problemática que trajo esto. Por ejemplo, acá en Barracas hay una cárcel también. Sí, hay, claro, con containers. Y en Flores sí. también. Pero también eso generó que se escapen. Las fugas. La fuga de los presos.
Sí, las fugas son tremendas y lo que, a ver, ahora es un tiempo que no hay fugas, o que hay menos. Sí. A ver, todo lo que tiene que ver con el manejo penitenciario, todos sabemos que históricamente conlleva negocio, porque acá las cosas hay que decirlas por su nombre. En cualquier cárcel hay un negocio con la visita, un negocio con la comida, con el ingreso de comida, con las tarjetas de teléfono, con el ingreso de los teléfonos, digo, todo se paga, ¿no? Claro, el tema es que en la ciudad, al vos tener diversificado en 100 unidades lo que sería una cárcel, en realidad tenés pequeñas unidades eventuales posibles de negocio. Entonces, claro, cada comisaría o cada alcaidía se transformó por ahí con policías súper honestos que hicieron las cosas muy bien, pero por ahí algunos no tan honestos que no hicieron las cosas bien. Entonces, hubo un momento donde la verdad es que uno no sabía si las fugas estaban amparadas o eran directamente fruto de, en muchos casos, por ejemplo, de que las paredes eran huecas, ¿no? Y se podían rajar como querían. En un momento, Jorge Macri, cuando se va a Wolf, dice una frase que a mí me pareció terrible, que es: ahora es tiempo de la policía. Y puso un ministro policía, ex policía. Y dijo: ahora es tiempo de la policía, vamos a dejar a la policía. Entonces ahora, claramente, lo que hizo Jorge Macri es entregarle la seguridad y el sistema penitenciario, que no es tal, ¿no? Este sistema pseudo penitenciario, a la policía, con lo que eso conlleva. Tuvo menos fugas, pero es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo. De la misma manera que es una bomba de tiempo lo que vos tenés en la ciudad, que cada 3 cuadras tenés alguien que todo el vecindario sabe que vende droga. Y eso está amparado. Sí. Eso está amparado, digo, hay que decirlo. O sea, que la ciudad no funciona, el delito no funciona sin sectores de la policía y del Estado que miran para el otro lado o que son parte del problema. Y en eso también nosotros tenemos que ser muy claros. Porque nosotros no estamos en contra de la policía. Nosotros queremos cuidar a la policía, queremos una policía de excelencia. Estamos del lado de los policías honestos y creemos que tienen que estar bien pagos, cuidados, con todos los beneficios, con todos los derechos que se merecen y con toda la protección de un Estado puesta sobre ellos. Ahora, también sabemos que hay sectores que no son honestos y que generan el caldo gordo para que pueda suceder lo que termina sucediendo con el narco, con la violencia y con también lo que hemos visto en materia de fugas en las comisarías. Y sí, te liberan una zona y el problema te lo llevas vos, el habitante, ¿no? El pueblo, ¿no? Y después también esta cosa, ¿no? Que también tiene que ver, la verdad que lo estás planteando, me encanta. El tema yo cuando era pibe me acuerdo que militábamos, y cada comisaría tenía un valor. Pero el valor por donde se movía. Yo me acuerdo que laburaba en el puerto, las oficinas estaban en la Valle y San Martín, y está la comisaría primera. En ese momento ser comisario de la primera era... Se corría la bola que había que... porque generaba una caja importantísima en ese momento. Ahora, como es ahora el comisario de Constitución. Pero vos imaginate una piba, vos sabés el problema que hay con las mujeres policías. Vos imaginate una piba de un barrio vulnerable que elige ser policía de la ciudad, como muchas veces eligen ser gendarmes, porque es la salida laboral que le va a dar estabilidad, que le va a dar una obra social, que le va a dar algo que muchas veces en los barrios cuesta mucho, desgraciadamente, que es tener un proyecto de vida. Elige ingresar a la policía con todo lo que eso conlleva, con un sueño, con... por ahí no con una gran vocación, porque no todos los policías entran con una gran vocación. Algunos entran con vocación y otros entran con la necesidad de esto, de la estabilidad, del sueldo, de la obra social y de tener un laburo digno, ¿no? Y de golpe se encuentran con que tienen que convivir con sectores que se manejan con el delito como si fueran parte del delito. Entonces, esos pibes, nosotros tenemos que estar del lado de esa generación de pibes y de pibas que ingresan a la policía de la ciudad con el sueño de defender a la seguridad de la gente o de hacer bien su laburo y que no pueden convivir con eso. Y que después vos ves que tenés altos niveles de
retiros anticipados, tenés altos niveles, bueno, en algún momento ha habido suicidios, ¿no? Enfermedades, situaciones de mucho estrés y muchos problemas de crisis psicológicas, digo, porque hay que bancarse. Entonces, la verdad es que nosotros tenemos que estar de parte de esa policía que pelea por hacer bien su laburo. Y estar de parte de esa policía que pelea por hacer bien su laburo es llamar las cosas por su nombre, de que hay una policía que no hace bien su laburo. Y cuando lo vemos, poder decirlo. Yo creo que lo que pasó con las fugas no fue lo suficientemente explicitado, pero sí yo me quedo con la frase de Jorge Macri: ahora es tiempo de la policía. Y que la conclusión de toda esa etapa, de toda la salida de un Wolf que se sentó en la legislatura siendo ministro de Seguridad y dijo: yo me siento inseguro hoy y ustedes se tienen que sentir inseguros. Díganles a sus familiares que se sientan inseguros, porque cerca de su casa hay una alcaldía o hay una comisaría con un preso por homicidio que se puede escapar en cualquier momento. Eso dijo Waldo Wolf, ¿eh? Bueno, pero no yo. Ustedes lo hicieron renunciar. Bueno, está bien, pero la conclusión no fue que vino alguien mejor. No, y eso, digo, vino alguien que la respuesta de Jorge Macri fue: ahora es tiempo de la policía. Entonces digo, guarda con eso, porque nosotros estamos mirando lo que están haciendo. No es que nos quedamos contentos, estamos mirando lo que están haciendo. Y ahora que pasaron las elecciones, vamos a ver qué pasa, porque en las elecciones, viste cómo es, vos lo sabés, en las elecciones le pagan extra para que limpien la ciudad más, la policía cuida que no haya ruido, los presos no se escapan, ¿no? Todo está más prolijito. Bueno, ahora que terminaron las elecciones, nosotros vamos a estar mirando lo que hacen todos. Y sí, hay que mirar. Hablando de, bueno, esto fue el tema de seguridad, la verdad que importantísimo. Otro tema candente, ¿no? El tema de los enfermeros y las enfermeras. ¿Se podrá lograr que se oficialice ese título, que puedan cobrar como profesionales? Yo creo que el tema de los enfermeros y las enfermeras es un tema complejísimo. Y yo te voy a decir, nosotros en la campaña anterior con Santoro habíamos prometido la incorporación a la 6035, que es la ley de los profesionales de la salud, de los enfermeros y las enfermeras. Se trató esa ley y nosotros cumplimos con la palabra y votamos por eso. En el camino de esa discusión surgieron muchas cosas y fue una discusión muy difícil. Y yo quiero decir que escuchamos muchas opiniones que complejizaron el tema. Y yo creo que hoy nosotros tenemos que darle una respuesta más compleja a ese tema, que implica que la ley de profesionales de la salud no resuelve tampoco todos los problemas, ¿eh? Yo creo que no los resuelve, porque también hace un corte. Digo, la verdad es que vos hoy tenés enfermeros que son licenciados, enfermeros que no son licenciados. Nosotros peleamos y acompañamos con nuestro voto que los licenciados ingresen a la carrera, ¿no? Ahora, yo también, mientras votaba eso, decía, guarda, porque estamos dejando a los que no son licenciados afuera. Claro. Después tenés los universitarios, que son universitarios pero no son licenciados, pero estudian en la UBA, esos también quedaban afuera. Después tenés carreras que están adentro y tenés carreras que no están adentro y que te siguen viniendo a plantear, che, yo quiero estar adentro de esta carrera. Entonces, yo creo que la verdad, yo digo, lo vengo diciendo, aparte se lo dije a todos los que me he juntado, cada uno que me viene a ver le digo lo mismo. Yo creo que nosotros tenemos que sentarnos a repensar todo el sistema. Porque no se trata, ojalá que los enfermeros licenciados puedan estar en la carrera, ahora con esta ley tuvieron una ínfima mejora, pero es una vergüenza lo que cobran, una vergüenza sus sistemas, una vergüenza todo. Una vergüenza también lo que cobran médicos, una vergüenza lo que cobra cualquier profesional de la salud. Una vergüenza todo el sistema y así está, ¿no? Que uno después no encuentra un médico, no encuentra un enfermero, no encuentra nada. Ahora, yo creo que nosotros tenemos que sentarnos a replantear el sistema. Tenemos que ser más ambiciosos. Tenemos que hacer un sistema que escuche las necesidades de los médicos, de los enfermeros, de los kinesiólogos, de los obstétricas que también tienen un planteo, y ver cómo construimos un sistema que le dé respuesta a todas esas realidades. Igual, yo te digo, Víctor, la base de la solución de todo eso no está en la norma. Está
en algo que es bien concreto, que es la guita, ¿no? Claro. Porque nosotros podemos seguir discutiendo la norma y la norma puede mejorar. Ahora, en definitiva, estamos discutiendo las migajas que le da este gobierno de la ciudad a los profesionales de la salud. Estamos discutiendo si un enfermero licenciado ingresa a la carrera profesional, cuando en la carrera profesional todos los sueldos son de miseria. El del médico también es de miseria. Entonces, y después no te encontrás, bueno, ni hablar, anda a buscar un psiquiatra, anda a buscar un psicólogo, anda a buscar un pediatra. Entonces, cada vez el problema es más grande y en realidad tiene que ver, yo por eso les digo, a veces escucho, ¿no? Entonces uno quiere estar adentro de la ley, el otro no quiere estar dentro de la ley, el otro quiere estar... Digo, y todo eso uno tiene que escucharlo, tiene que darle respuesta. Pero me parece que la clave de todo es que no se pelee el sistema de salud por dentro, los que tienen que estar juntos y que son parte de un mismo equipo, por las migajas que está dando este gobierno, que lo que ha hecho con el sistema de salud es una vergüenza, porque en una ciudad como esta no puede ser que nos falten profesionales de la salud, no puede ser, la verdad que no puede ser, y que lo que cobra una enfermera se te cae la cara de vergüenza. Sí, el otro día escuchaba, pero otro tema nacional, ¿no? El tema del Garrahan. Terrible. 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 Le quita presupuesto, no solamente, y una médica decía, el problema va a ser cuando se queden sin médicos. Claro. Porque claro. nos obligan a irnos ¿Y sí? de lo público. Es que yo creo que ahí todo esto es intencionado, todo esto es parte del objetivo que tiene el gobierno nacional y es parte del abandono que tiene el gobierno de la ciudad. Entonces, si funciona así, y bueno, que funcione a costa de el esfuerzo de enfermeros que cobran 2 mangos, de que los médicos, de alguna manera, para sostener el sistema, tengan que sostenerlo con otros trabajos, porque no lo sostienen claramente con lo que cobran en el sistema público, que los residentes la pasen como la pasan, que vos hoy y que el paciente, porque yo les digo a todos, a ver, yo quiero representar los intereses de los enfermeros, de los médicos, de los distintos profesionales de la salud, de los kinesiólogos, de los fonoaudiólogos, de los obstétricas, de todos, ¿no? Quiero ver cómo podemos darles respuesta a todos esos intereses. Ahora, también tenemos que poner en el centro, y que es totalmente compatible, un interés que es el interés del paciente, del tipo que está con un problema de salud y que la está pasando mal y que va al sistema y se encuentra con que el abandono que hace el gobierno de Jorge Macri, históricamente el gobierno del PRO, sobre todo el sistema de salud, lo tiene como víctima final al paciente que está necesitando su medicación para el cáncer o que está necesitando una intervención quirúrgica y tiene que esperar un montón de tiempo, o que le cambian el turno 3 veces. Entonces, o que va, como me ha pasado muchas veces, vos tenés un problema de violencia en el seno de una familia que involucra niños, niñas, y el Consejo de Derechos del Niño te da un oficio y te dice, estos chicos, si usted quiere que sigan estando en su casa y no se los saquen a la familia, tienen que tener atención psicológica ya, y venir y comprobar que tienen un tratamiento psicológico. Y te dan un oficio, andate a buscar un psicólogo. Ahora, ¿sabes qué pasa? No encontrás psicólogo en ningún lugar. No encontrás. Entonces la familia dice, pero si yo no tengo tratamiento psicológico, me sacan el pibe. Claro. ¿Entendés? Me sacan el pibe. Entonces, la realidad hoy es terrible. Y el problema es que no se ve. Y el problema es que muchas veces nos terminamos peleando entre los que tenemos que estar juntos, peleando porque se solucionan los problemas, ¿no? Qué cosa increíble, ¿no? Que pueda suceder esto en una ciudad, aparte que presupuesto tiene, ¿no? Es decir, tiene, lo que pasa que hay que empezar a usarlo donde corresponda, ¿no? Totalmente, totalmente. Y bueno, vos terminás tu mandato ahora. No, tengo 2 años más yo. Ah, tenés 2 años más. 2 años más, 2 años más. Sí. No, porque yo digo, con todo lo que estás planteando. No, yo. Qué joda, digo, quedarse Casi 3 años. Quedarse afuera, no, bueno, entonces 2 años y medio me quedo más tranquilo. De legisladora para hacer cosas, para trabajar. La verdad que me encanta
tu postura, me encanta lo que estás planteando. Y bueno, ¿y ahora cómo ves la provincia en septiembre y en octubre en la nacional? Yo digo, yo no me meto en distritos ajenos, yo soy porteña, viste que soy muy porteña, me ocupo mucho de la ciudad. A ver, no le voy a escapar, Víctor. Yo lo que creo es que ayer sellaron la unidad, ¿no? Sellaron la unidad ellos, la Libertad Avanza y el PRO, con lo cual creo que va a haber que van a hacer un esfuerzo nuestros compañeros para poder construir la unidad. Yo creo que también no se van a equivocar, pero bueno. Pero bueno, no es mi distrito, así que prefiero no opinar. No. Yo lo pongo en agenda porque es el bastión, Y sí. viste, nuestro por excelencia. Pero después viendo lo que están haciendo en Tierra del Fuego, viendo Terrible. una cosa increíble, este gobierno es terrible. Terrible. Y aparte, la verdad es que nosotros también tenemos que pensar que la provincia de Buenos Aires, más allá de la puja política que hoy tenemos que dar, realmente está muy mal. Digo, y no está muy mal hoy por Axel, porque la verdad es que Axel ha hecho mucha obra, incluso hace obra que debería estar haciendo el Estado Nacional y no la hace. La provincia de Buenos Aires tiene una deuda histórica, realmente es una provincia que está que viene con un problema acumulado de años y años y años, y que cada paso adelante que se da se choca con crisis económicas nacionales, con la realidad con la que se choca, que es que existen realidades que son muy difíciles de cambiar. Yo trabajo con 3 comedores en provincia de Buenos Aires. Y lo hago socialmente, pues no discuto políticamente en esos lugares. Y la verdad es que son lugares donde incluso cuando uno quiere mejorar las cosas, es difícil. Te doy un ejemplo. Barrio Santa Catalina en Lomas de Zamora, comedor que tenemos desde hace muchos años. En un momento determinado estuvo calles abandonadas de hace años. Son terrenos que la gente fue ocupando con los años, hace 1.000 millones de años, se fueron comprando, vendiendo, todos tienen su boleto, pero en realidad no hay tierra. Digo, esa es la realidad de la provincia. Esa es la realidad con la que se choca un gobernador o un intendente cuando se enfrenta con la realidad. Entonces, nosotros decíamos, bueno, hace falta poder asfaltar, porque la gente no puede vivir así. Claro. Hicimos todas las gestiones en un momento y nos encontramos con que en realidad la calle era privada. Entonces, ¿qué problema tenía el municipio? Que si quería hacer una licitación, no podía licitar porque la calle era privada. Claro, no era de la provincia. No era de la provincia, no era del municipio, era privado. Entonces, claro, ¿cómo haces para asfaltar algo, para licitar algo? Te doy un ejemplo. Después, ¿qué terminó sucediendo? Terminó sucediendo que los vecinos juntaron plata, asfaltaron entre los vecinos, el municipio les prestó máquinas. Esa es la realidad de la provincia, una realidad muy compleja. Entonces, yo digo, muchas veces hay tanto para solucionar en estos lugares que no, me parece que no hay mucho margen para distraerse. Voy a decir eso solo. No, seguro, no, yo lo planteaba porque me parece que, como bien vos dijiste, creo que tenemos que hacer la unidad, porque así como ellos, la derecha se unificó acá, nosotros también tenemos que hacer un esfuerzo grande para poder lograr y poder ganar la provincia, que es un bastión importantísimo, ¿no? Yo decía, la elección de Cava generó toda una paso para ellos, porque realmente se identificó quién es la conducción de la derecha, ¿no? Y hablando de eso, ellos fueron al voto útil. Yo creo que a nosotros nos gana Adorni por ese voto que ellos sintieron que era útil, con ese videíto trucho que hicieron, que son una cosa de loco lo que hacen estos tipos. Y nosotros tenemos compañeros que en vez de pensar en el voto útil, pensaron en lograr una banca. Juan Manuel Alba Medina, que es vecino, yo lo cruzo por la calle, conozco la familia, porque yo nací en San Telmo, milité toda mi vida en San Telmo, y él también, por supuesto. Y no sé, porque él, como Moreno, arman lista en vez de apoyar con una boludez, hablando en criollo, que no, porque Santoro es radical, no. Es como dijiste vos, Santoro cuando Néstor hizo la transversalidad, todo lo que era el alfonsinismo ese puro, que creían en un movimiento progresista, se incorporó con nosotros.
A ver, yo le digo a los compañeros, obviamente que hay, me parece genuino el planteo que hace Kim, o que hace, lo conozco, de hecho a Kim lo he tratado con él en algún momento. Me parece genuino, ahora es el 2%, ¿no? Claro. Y es una elección, uno puede decir, bueno, yo quiero hacer esto, y saber que es el 2%. Nosotros queremos ganar la ciudad. Y la verdad es que para ganar, y de Abal Medina no voy a hablar porque fue el 0,5, la verdad es intrascendente. Pero digo, pero sí, digo, me parece a mí Moreno me parece que sí es algo con lo que me interesa muchas veces dialogar, porque aparte yo tengo compañeros que lo respetan a Moreno y que yo lo respeto, pero digo que tienen, que muchas veces lo escuchan y lo siguen, digo. Ahora, entendamos que tiene un gran rebote en los medios, es muy escuchado en los medios. Ahora, después eso no se traduce en el electorado. Claro. Y que nosotros lo que tenemos que construir no es una maquinaria electoral, ¿eh? Yo no estoy hablando de eso, no digo hacer cualquier alquimia electoral para ganar. Yo lo que digo es que nosotros tenemos la obligación, como peronismo, de construir una alternativa que pueda expresar a nuestro distrito, que pueda expresar la realidad de quienes queremos representar, que no son los ciudadanos de Alaska, son los ciudadanos porteños, que piensan de una determinada manera, que sienten de una determinada manera, que tienen aspiraciones que son determinadas, y que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por comprender esa realidad, entenderla y expresarla, obviamente, desde un lugar que sea afín, que sea coherente con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros entendemos desde la política. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso nosotros no ponemos el foco en lo que nos distancia de la gente que siente lo mismo que nosotros, en lo partidario. Nosotros ponemos el punto en el cual nos queremos encontrar con los porteños, es el punto en el cual coincidimos en la solidaridad, coincidimos en la idea de que está bueno ayudar al vecino de al lado, en que nos agrupamos para poder pelear por nuestro barrio, porque nos agrupamos para poder discutir si es mejor que este paso bajo nivel esté acá o esté allá, o nos agrupamos para pedir por la seguridad. Eso tiene que ver con la identidad de los porteños. Bueno, nosotros en esa movida ciudadana, en esa movida solidaria, en esa movida que pelea por una ciudad más humana, que pone el centro a la vida de las personas y no que cada uno se salve como pueda y haga lo que pueda, bueno, ahí estamos nosotros anclados. Si vamos, no, el que quiera hacer una distinción y poner una raya que nos divida en lo partidario, creo que se equivoca. Porque en la ciudad de Buenos Aires eso no funciona. Creo que hay que ponerlo en lo que sentimos, en lo que queremos, en lo que soñamos, y creo que ahí tenemos más similitudes que diferencias. Mira, Víctor, yo siempre digo, mi abuela era re gorila. Yo era una familia, como todas las familias de clase media, ¿viste? Mi abuela tenía a todos sus hermanos peronistas, iban armados a la Plaza de Mayo, ¿viste? Como, y ella era re gorila, porque se había metizado con mi abuelo, con la familia de mi abuelo, que era re gorila. Obviamente, mi abuela y mi abuelo tuvieron de hijo a mi papá peronista, recontra peronista. Esa es una familia de clase media que convive con realidades. Mi abuela, que era súper gorila, era la mina más buena, más solidaria, era capaz de dejar todo lo que tenía para ayudar a la persona que trabajaba en su casa o a la vecina al lado. Lloraba, yo la he visto llorar a mi abuela viendo una inundación y saliendo corriendo a buscar lo que tenía en el placar para poder hacer donaciones, o la he visto haciendo bolsas y yéndose a la casa de una empleada que tenía, pues sabía que estaba enferma, ella a cuidarla porque sabía que estaba mal. Yo quiero construir una alternativa que exprese a la gente que hoy, muchos años después, piensa, siente como mi abuela, ¿entendés? Que de golpe se autodefine gorila, pero que no siente distinto que un peronista. No funciona, claro, no siente distinto que un peronista. Bueno, creo que va por ahí. Estamos terminando y la verdad que, bueno, me va a quedar esta pregunta en el aire, pero sí, un poco el cambio de estética y el cambio de discurso y el cambio de la forma de llegar al electorado nuestro, no tiene que ver con eso de priorizar por encima de todo, en este momento, ¿no?
lo que piensa el porteño y la porteña, y después, a partir de ahí, llegar a ese contenido nacional que tiene el movimiento nacional y el peronismo, ¿no? Digamos, como filosofía de vida. Totalmente. Yo creo que no hay que priorizar las formas, no hay que priorizar nuestras... A ver, hoy la mayoría de la gente, si vos hablas con los jóvenes, no entienden ni nuestras liturgias, ni nuestros cantos, no entienden nuestras estéticas, no las entienden porque les son ajenas. Para nosotros son muy queridas. Y está muy bien que no las abandonemos y que cuando hagamos nuestros actos podamos disfrutar entre compañeros de compartir esas cosas que tanto nos unen. Ahora, no tenemos por qué ir con cosas que les son ajenas a personas con las que nos podemos encontrar en 1.000 millones de cosas donde estamos muy cerca. Me parece que la tarea política es persuadir, y que para persuadir hay que hacerlo entendiendo qué es lo que espera el otro de nosotros. Bueno, gracias. Muchas gracias, Claudia, por estar acá presente, y la verdad que un programa buenísimo. Dale. Bueno, los quiero mucho, nos estamos viendo el martes que viene a las 11 de la mañana. Espero que mis compañeros estén. Lo remamos entre los dos. Radiográfica. 20 años. 20 años recuperando